Le agradezco que nos tome la llamada una vez más y me da mucho gusto saludar a Rubén Salazar, director de la consultora Etelect. Etelect Consultores son especializados en consultoría en comunicación y gestión de riesgos y pues hay pues toda esta temática de los informes de violencia política y ahora desde la perspectiva de los alcaldes asesinados en el más reciente periodo, luego sobre todo de lo sucedido en Aguililla, aunque pues lamentablemente también hay otros temas de violencia política que podremos poner sobre la mesa. Ese será el que nos ocupa el día de hoy. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, estimado David? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también para todo tu auditorio. Gracias. Oye, ¿qué nos puedes decir de estos análisis que hacen a través de Etelect respecto a estos casos específicos de violencia política y los alcaldes que han sido asesinados en este sexenio? Que bueno, tú nos puedes ayudar a ponerlo en su correcta perspectiva. Claro, David, pues recientemente tuvimos que actualizar, desafortunadamente, nuevamente nuestro indicador de violencia en contra de alcaldes, con estos recientes atentados de los cuales hemos sido testigos, ¿no? A principios de año, el más reciente, como comentabas, el asesinato del alcalde de Aguililla, previamente también el asesinato de otro alcalde en ese mismo estado, en Michoacán, en Contepec, dos municipios que, por cierto, forman parte de un corredor estratégico muy importante para el trasiego de enervantes, que pues es empleado, ¿no?, por organizaciones del narcotráfico para trasladar sobre todo drogas sintéticas y no solo metanfetaminas, fentanilo, que es fabricado precisamente en narcolaboratorios instalados ahí en Aguililla, hacia los mercados del centro del país y sobre todo llevándolos hacia los mercados de Europa a través de los distintos puertos del Golfo de México, sobre todo el de Veracruz. Entonces, asesinan precisamente al alcalde de Aguililla, previamente al alcalde de Contepec, ambos en Michoacán, ambos municipios, que prácticamente podríamos observarlos como la entrada y salida de ese corredor, ¿no?, estratégico. Entonces tiene una importancia fundamental lo que es el control, ¿no?, de estas rutas para estas organizaciones delictivas. El problema es que lo que también hemos observado en el caso de Aguililla es un operativo impresionante de parte del ejército, un operativo federal y estatal para combatir al grupo hegemónico que ahí opera, y lo que ha provocado pues es un desplazamiento, ¿no?, de las organizaciones delictivas hegemónicas. Nosotros pensamos que al mismo tiempo también de caciques locales, caciques y de élites políticas locales que les brindaban protección. Entonces, esto no significa que una vez que estas organizaciones o estos poderes políticos sean desplazados, pues esos territorios queden sin control alguno. Simplemente llegan nuevos grupos criminales y también llegan nuevas élites políticas a apoderarse, ¿no?, del control de todas estas rutas, que es lo que nosotros pensamos está ocurriendo ahí y en otros estados. Previamente también había sido asesinado otro alcalde en otro estado importante como Morelos, en el municipio de Jojocotla, y tiene una racionalidad muy similar. En el caso de Jojocotla, el alcalde que fue asesinado ahí, se trata de un municipio indígena de reciente creación. Como bien sabemos, en el país hay 2.471 municipios, y Jojocotla, junto con otros dos municipios morelenses, fueron recientemente creados. Bueno, esto es real, fueron creados en 2017, todavía bajo la administración del periodista Graco Ramírez, y también tiene una lógica en ese sentido, puesto que por ese municipio atraviesa también una ruta superestratégica, la cual se trafican enervantes que son pues también recibidos en puertos de gran importancia, como lo es el puerto de Acapulco, y pasan por una carretera que atraviesa Jojocotla, y a través de la misma se dispersa por diversas rutas que llevan estos enervantes hacia lo que es las aduanas de Nuevo Laredo y también hacia el puerto de Veracruz para surtir de estos estupefacientes a los mercados del este de Estados Unidos y también a los mercados de Europa. Y ese municipio, curiosamente, fue desgajado de un municipio que anteriormente gobernaba el PRI, y fue desgajado para que sus autoridades fueran electas por el sistema de usos y costumbres. ¿Por qué razón? Porque desde nuestro punto de vista ya la autoridad gubernamental de ese estado
preveía que ese municipio, como muchos otros, quedarían bajo poder del partido Morena, que arrasó en las urnas. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque nos permite entender por qué están asesinando a tantos alcaldes de municipios que, aunque se encuentran incomunicados política y económicamente de sus capitales, que pareciera que no tienen importancia alguna, ¿no? Incluso hasta por los presupuestos públicos que reciben, pues tienen una gran importancia en lo que se refiere a su posición geoestratégica para todas estas operaciones ilegales, lo cual también deja entrever pues una complicidad muy notoria, ¿no?, entre el poder criminal y el poder político que les ha brindado protección, ¿no? La manera también en cómo se realizan cambios políticos, como es incluso hasta la fundación de municipios, para no perder el control de estos corredores estratégicos, ¿no?, y que queden bajo ciertas administraciones políticas. Entonces, de hecho, el día de ayer asesinan al secretario particular del alcalde, que quedó en funciones ahí en Jojocotla, ¿no? Es decir, la violencia persiste en estos municipios. Lo mismo pasó en Aguililla, asesinan al asesor también del alcalde, que pierde la vida en ese atentado el mismo día. Entonces, es parte de la realidad que estamos observando y que nosotros pensamos tiene mucho que ver también con los procesos de alternancia política, porque en la medida en que lleguen nuevos partidos al poder a nivel estatal principalmente y local, que se desplieguen operativos importantes para combatir a determinadas organizaciones del crimen, pues estas pueden estar reaccionando de forma violenta después de que ven perder sus fueros, ¿no?, por este tipo de operaciones, David. Claro, qué contexto tan importante nos acabas de narrar, Rubén, para entender pues esta situación. Y no puedo evitar preguntarte, en un breve paréntesis, antes de continuar con el tema de los alcaldes, pues que entonces no es coincidencia que estas mismas plazas de las que acabas de hablar sea de donde recientemente, salvo honrosas excepciones, se estén dando los asesinatos también, por ejemplo, de periodistas y de atentados contra directivos de medios de comunicación. Es correcto. De hecho, en estos estados es donde han ocurrido los últimos asesinatos de periodistas. Bueno, ayer un periodista más en Michoacán, que refleja precisamente la manera en cómo estos crímenes pues también cada vez se expanden más hacia los medios de comunicación en la medida en que hay una cobertura, ¿no?, de todos estos actos de corrupción, como lo manifestó el periodista que fue asesinado ayer. Entonces, es una situación que no observamos en otros estados porque hay, por supuesto, condiciones muy diferentes, ¿no?, de las que estamos observando en este caso de Michoacán, en el de Morelos, como lo hemos visto también en otras entidades como Oaxaca, Veracruz y Puebla, y Guerrero, que son los estados donde prevalecen este tipo de crímenes. Prácticamente concentran el 60% de los atentados en contra de alcaldes. En los últimos 20 años han sido asesinados 93 alcaldes propietarios en todo el país, y la gran mayoría de ellos en estos estados que te estoy indicando, principalmente Oaxaca y Michoacán. Entonces, es un problema que ya lleva tiempo. También hay que comentar que es un problema que ha afectado únicamente a 20 de los 32 estados. Solo en 20 de los 32 estados han asesinado alcaldes propietarios desde el año 2000. Y hay diversas explicaciones del por qué en otras entidades esto no ocurre, ¿no?, con la misma intensidad que en estos estados del centro y del Pacífico mexicano. Por ejemplo, del Pacífico Central, hay entidades como Sinaloa y Sonora que sorprende que no tengan hasta el día de hoy un alcalde propietario asesinado, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho en que hay algunas entidades donde el dominio de las organizaciones hegemónicas del crimen es mucho más importante que en otros estados. En el caso de Sinaloa pues hay un cártel hegemónico, es visible, ¿no?, la existencia de en esa entidad. Y habrá otros, como en Baja California, en Sonora, que aunque ha habido disputas, sí hemos observado en años recientes que aunque hubo la presencia de cárteles invasores, los cárteles hegemónicos, en lugar de rivalizar, establecieron alianzas, sobre todo con la organización procedente de Jalisco. Entonces esto de alguna manera ayudó a despresurizar sobre todo este tipo de hechos de violencia en contra de autoridades electas, en concreto en contra de alcaldes, que hasta el día de hoy hay un registro pues de 0 casos, ¿no?, en ambos estados. Y habrá otras entidades, como el caso de la Ciudad de México, que tampoco han tenido hasta el día de hoy registro alguno de alcaldes asesinados, que pueda
explicarse a partir también de los niveles de fortalecimiento institucional, sobre todo en lo que se refiere al estado de fuerza policial, ¿no? Que hace mucho más o complica mucho más las tareas a las organizaciones delictivas para poder cometer este tipo de atentados, sobre todo en contra de autoridades electas, que son además uno de los tres niveles de gobierno, es decir, estamos hablando de presidentes municipales, que son los que se encargan precisamente de atender en la gran mayoría de los casos, pues todas las solicitudes de un servicio público. Esa sí es la primera ventanilla, ¿no?, de contacto ciudadano. Entonces, hay un problema que no está generalizado, que responde a muy diversas razones, pero que sí se ha venido concentrando de manera particular en este año, en esta entidad de Michoacán, y pensamos que en buena medida porque sí se están resquebrajando pactos político-criminales previos por los operativos de seguridad que se han venido desplegando, sobre todo en estos municipios tan conflictivos como Aguililla, que ya era algo que había ocurrido también en el gobierno de Peña y en el gobierno de Felipe Calderón, precisamente en Michoacán, ¿no? ¿Y cómo están los números en cuanto a esos comparativos? Es decir, ¿cómo ha evolucionado esta problemática de alcaldesas y alcaldes asesinados en México conforme al avance de cada sexenio? Pues miren, lo que va de este sexenio, tenemos un total de 16 alcaldes propietarios que han sido asesinados. Y digo propietarios porque, como bien sabemos, a nivel local, en los ayuntamientos, todas las autoridades locales van en fórmulas, ¿no? Hay un propietario y un suplente. Luego los que están encargados de la actividad gubernamental, los alcaldes propietarios, hay un total de 16 víctimas en total en lo que va de este sexenio. Y esto sí, comparativamente con los mismos periodos de Peña Nieto y de Calderón, con el de Peña Nieto es un aumento del 23% hasta el día de hoy. Con respecto a Calderón, un aumento del 77%. Sí, digamos una tendencia más elevada, ¿no?, que lo que observamos en los últimos dos sexenios, lo cual responde en buena medida también a los cambios políticos que hemos presenciado en los últimos procesos electorales. En el caso de Michoacán, es un estado que ha enfrentado diversas alternancias políticas desde Calderón, y no solo a nivel estatal, incluso a nivel local. Por ejemplo, Aguililla, este dato que te voy a dar es muy importante, nunca habían asesinado a un alcalde ahí. De hecho, de estos 93 alcaldes que han perdido la vida en hechos de violencia, pertenecían a 91 municipios. Solo tenemos 2 municipios en el país en donde ha habido una reincidencia, ¿no?, de atentados mortales en contra de alcaldes, que son 2 municipios michoacanos. Es el caso de Buenavista y Nahuatzen. Por lo demás, en todos los casos ha sido solo un alcalde, y en Aguililla nunca habían asesinado a uno solo. Había habido un asesinato de un candidato a alcalde en el proceso electoral del 2018, un candidato independiente que de alguna manera ya alertaba de lo que podía ocurrir en Michoacán, pero en el caso de Aguililla también hubo un proceso de alternancia política. Anteriormente el municipio era gobernado por el PRI, el actual alcalde ganó esa elección para presidente municipal bajo las siglas del Partido Verde, y de hecho no solo era opositor, no solo ganó como opositor esa elección a la alcaldía, sino una vez que la gana también era opositor al gobierno del estado, porque hay que recordar que el Partido Verde, tanto en la elección para alcalde como en la elección a gobernador, participó bajo esas siglas únicamente, no participó en coalición con Morena y PT. Ellos presentaron a otro candidato. Y esto es importante porque en el caso de este alcalde, además, él era priista. Eso es lo peor, es decir, cambió de partido, que esto es algo que se replica en muchos otros casos de políticos asesinados. Él había participado en el proceso anterior del 18 bajo las siglas del PRI, y ahora en este proceso donde obtiene la alcaldía bajo las siglas del Partido Verde. Entonces, todo esto también nos parece es información muy relevante para lo que tiene que ver con las líneas de investigación, ¿no? Rubén, te agradezco enormemente este tiempo. Nada más antes de despedirnos, te pediría que nos compartas a quienes nos ven y nos escuchan cómo pueden aprender más de lo que hace ETELEC, dónde pueden revisar estos reportes en cuanto a los que evidentemente son públicos, claro. Porque también hay preguntas del público y a lo mejor se pueden resolver ingresando a estos reportes que pues muchos de ellos están abiertos y disponibles, ¿no? Claro, hay información abierta en nuestro sitio web www.etelec.com.
También hacemos evidentemente informes cerrados o ya bajo demanda, y también pueden consultar toda esta información en nuestras redes sociales, en @etelec_bajo, en Twitter y en Etelec Consultores en Facebook, David. Rubén, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y seguiremos en comunicación si nos lo permites. Muy buenos días. Claro que sí, David, un abrazo, muy buenos días. Gracias, es Rubén Salazar, director de la consultora Etelect, con este informe de violencia política enfocado a los alcaldes asesinados en el actual sexenio y los comparativos con lo que ha sucedido en los anteriores. 8:50.